Bendiciones en la mañana de hoy. Paz y gracia de parte de Dios sea para ti, para con los tuyos en este nuevo día que nos regala el Señor. Hoy viernes, ya 8 de mayo de este año 2026. Hoy sí estoy diciendo la fecha correcta. El martes me equivoqué diciendo que era 6 cuando estábamos todavía 5. Pero hoy sí, hoy estamos diciendo la fecha correcta. Hoy viernes 8 de mayo de este año 2026. Bienvenido una vez más a este espacio de bendición digital donde tus mañanas comienzan en la presencia de Dios. Qué bueno poder dirigirme a ti en este día, inicio de fin de semana, el cual espero que sea de mucha bendición para ti y para los tuyos. Nos preparamos para compartir una nueva palabra que espero que sea de bendición, edificación para tu vida y que me ayudes a compartirla con otros en este día. Voy al libro del profeta Isaías, capítulo número 40, verso número 8, que dice: a la gloria del Señor, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como dije, o mejor dicho, como enseñé en la promoción del día de ayer, estaría hablando en esta mañana con el tema el único libro que permanece. Y este tema viene a mi corazón porque estaba los otros días precisamente buscando qué compartir en esta nueva reflexión que estoy haciendo en la mañana de hoy, y encontré esta historia muy real que me llamó la atención. Este reconocido escritor llamado Sir Walter Scott ya estaba en los últimos días de su vida y ya antes de morir pidió que le trajeran el libro. El problema es que esta petición de este hombre crea un poquito de confusión a los que estaban alrededor de él, porque él había escrito a lo largo de su vida, de su trayectoria, un sinnúmero de obras y estaba rodeado de todas esas obras, de todos esos libros que él había escrito en la biblioteca donde él estaba. Por eso, cuando él pide el libro, la pregunta obligatoria que aquellos que le rodeaban tuvieron que hacer fue: ¿cuál libro? Ellos pensaban que de tantas obras literarias y de tantos libros que él había escrito, quería alguno en específico. Sin embargo, cuando le preguntan cuál libro, le contesta con mucha seguridad y con mucha claridad a aquel que le había hecho la pregunta. Él estaba consciente que en algún momento dado estaría entrando a la eternidad. Así que le dice: no hay sino un libro para un momento como este. Qué maravillosa esa expresión. No hay sino un solo libro para un momento como este, y ese libro es la Biblia. Y eso fue algo que me impresionó. Por eso quise compartir esta palabra en la mañana de hoy. Porque aquel hombre conocía de literatura, conocía de historia, conocía de poesía, tenía conocimiento humano e intelectual. Sin embargo, entendió que cuando la vida está a punto de extinguirse, que cuando la vida está a punto de llegar a su final, hay cosas que dejan de tener valor. Permíteme decirte, los aplausos pasan, la fama desaparece, los logros se quedan atrás, mas la palabra de Dios, esa sí que permanece. Y eso fue exactamente lo mismo que dijo el profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo en esta vida, mi amado hermano que me escuchas en esta mañana, o amigo, si recibes esta reflexión porque alguien te la envía, todo en esta vida es temporal. La belleza cambia y se termina. Las fuerzas se agotan. Las generaciones pasan, pero si algo nunca perderá su poder, si algo nunca envejecerá, si algo nunca dejará de sostener tu vida y la mía, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad y aún en las postrimerías de nuestra vida, si algo nunca dejará de sostenernos, ni perderá el poder para sostenernos, eso es la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Primero, porque cuando todo cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Mateo decía: el cielo y la tierra pasará, hablando el Señor en ese momento, pero mis palabras no pasarán.
Y estamos viviendo en un mundo donde todo cambia, todo va a la ligera, todo tiene cambios de la noche a la mañana. Las personas cambian, las emociones cambian, las circunstancias cambian. Aún aquello que parece estar seguro de la noche a mañana puede cambiar. Y hace un tiempo atrás yo recordaba y a veces entro a YouTube, y creo que lo había dicho en ocasiones anteriores, a veces entro a YouTube a ver anuncios de esos que veía en el televisor cuando quizás tenía mis 14, 15 años, mi tiempo de adolescencia. Cuántas de esas cosas que veíamos en los anuncios, cuántos de esos comercios, cuánto de esas tiendas que parecían sólidas, en ese momento ya hoy no existe. Porque este mundo es un mundo que constantemente va cambiando, y aún lo que parece seguro puede desaparecer de un momento a otro. ¿Qué desaparece? Desaparece gente que un día te dijo: voy a estar contigo hasta lo último, en las buenas y en las malas voy a estar contigo. Sin embargo, se fueron. ¿Qué desaparece? Las fuerzas que antes teníamos. Mira atrás. Saca cuenta, hace unos años atrás, yo lo hago a cada rato. Cada vez que me duele algo, termino diciendo: de verdad que me puse viejo. ¿Por qué? Porque las fuerzas que antes teníamos ya no son las mismas. Antes podíamos saltar y brincar de una pared al suelo, quizás unos 8, 10 pies, 6 pies, 5 pies, sin que nada nos doliera. Ahora brincamos 2 pies y ya enseguida nos duele las rodillas, los tobillos, porque las fuerzas que teníamos ya no son las mismas. Las puertas que un día estuvieron abiertas, ahora están cerradas. Sin embargo, el profeta Isaías está encerrando una declaración poderosa. La hierba hoy está verde, pero mañana se seca. La flor hoy está hermosa, olorosa, pero mañana se marchita. Eso es un recordatorio de parte de Dios para nuestra vida, que todo en nuestra vida que tiene que ver con esta naturaleza humana tiene límite y tiene duración, porque nada terrenal es eterno. Lo único que dura para siempre es la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Dios nos está prometiendo que todo lo que Él dijo en el pasado tiene validez y vigencia en el presente. Que lo que Él dijo en el pasado, en el presente y en el futuro sigue teniendo el mismo poder. Y seguirá teniéndolo. No importa los años y los siglos que pasen, esa palabra permanecerá para siempre. Porque cuando todo a tu alrededor se mueve, la Biblia sigue siendo roca firme para tu vida y para la mía. En un mundo que cambia todos los días, mi amado, debemos recordar que Dios nunca ha tenido que corregir su palabra. Te lo voy a repetir. En un mundo que constantemente está cambiando, ninguno de esos cambios ha provocado que Dios tenga que corregir su palabra, porque su palabra es para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, la palabra de Dios tiene vida para sostener nuestra alma. Decía el evangelista Mateo capítulo 4 y verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las razones por la cual la Biblia permanece es porque no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios tiene vida. Los libros nos informan. Los libros llenan nuestro intelecto. Los libros llenan nuestra capacidad, pero solamente la palabra puede transformar el alma y el corazón. A veces el ser humano descubre que aún teniendo todo el dinero del mundo está vacío. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de qué le vale al hombre ganar todo el mundo, toda la riqueza del mundo, todos los bienes del mundo, y a fin de cuentas perder su alma. Porque el dinero no puede llenar el vacío de nuestro corazón. Los consejos humanos que podamos recibir no pueden darnos la paz que necesitamos. Porque hay dolores, mi amado hermano, que nadie los puede sanar. Con un consejo, con una palabra, con una palmada, nadie puede calmar muchas veces el dolor que hay en el interior de nuestro corazón, pero la palabra puede. Ahí es donde la palabra comienza a sostener, a levantar, a vivificar nuestra alma.
Por eso es que cuando estamos en el templo, en la casa del Señor, y en mi carácter de predicador lo he visto tantas veces, vemos gente que llegan quebrantados al culto, gente que llega cabizbajo, gente que llega alabado sea el Señor, lastimados, decaídos, sin fuerza, sintiéndose culpables por errores que cometieron en el pasado, y de momento, ahí estando sin fuerzas, ahí estando sin esperanza, de momento llegó la palabra, y la palabra que ellos necesitaban para levantarles, para sanarles, para restaurarles. Una sola palabra de Dios les devolvió el deseo de seguir hacia adelante, les devolvió el deseo de levantarse, les devolvió el deseo de ponerse de pie, de entender que su vida no se había terminado. Una sola palabra. Porque cuando Dios habla, el que está cansado recibe fuerzas. El que está confundido encuentra dirección. El que está herido recibe consuelo. Y el pecador, óigame, esta es la parte más importante, el pecador encuentra salvación. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Porque como ser humano necesitamos alimento para el cuerpo, pero necesitamos la palabra para alimentar nuestra alma. Necesitamos la palabra para alimentar nuestra vida, porque no es asunto de tener una Biblia abierta en tu casa. Eso es bueno. Eso es bueno, no estoy diciendo que no. No es asunto de tener una Biblia abierta en el carro, en cada cuarto de tu casa. Eso es bueno. Pero no es suficiente tener una Biblia abierta en tu casa, en el carro, en el cuarto, si la palabra no está en tu corazón. Hay que permitir que la palabra entre al corazón. De la misma manera en que la gente toma el periódico todos los días o entra a las páginas de los periódicos ya hoy en redes cibernéticas para ver las noticias. Vamos a la palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Y ayer un hermano en nuestra iglesia, nuestro superintendente de escuela bíblica, decía, hablando de nosotros los que tenemos ministerio, que debemos cuidarnos de no leer la palabra simplemente cuando vayamos a preparar el sermón. Vamos a convertir la palabra en nuestro libro principal. Vamos, me estoy incluyendo. Vamos a convertir la palabra en nuestro libro principal. Si leemos el Primera Hora, si leemos el Nuevo Día, vamos a la palabra para que Dios nos hable a través de ella. Porque en medio de lo que estás leyendo en estos días, en las redes sociales, en los periódicos cibernéticos, o buscas el periódico, el Primera Hora, el Nuevo Día, los que existan, que ya yo no sé ni cuáles existen. Todo lo que te crea es pánico, todo lo que te crea es confusión, todo lo que te crea es ansiedad. Viendo, escuchando, leyendo lo que pasa aquí, lo que pasa en el otro lado, eso crea ansiedad, pero la palabra trae calma, la palabra trae bálsamo. Vamos a permitirle a Dios a través de su palabra que nos hable y que Él sea el que calme nuestro corazón con esa palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Porque la palabra de Dios sigue teniendo poder para levantar a cualquiera, óyelo, que decida escucharla. La palabra de Dios sigue teniendo poder para levantar a cualquiera que decida escucharla. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que tú necesitas para mantenerte firme en la hora final. Hebreos capítulo 4 y verso 12 decía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La historia de Sir Walter Scott es muy impactante, porque él entendió el valor de la Biblia cuando estaba frente a la realidad de la muerte, cuando sabía que estaba a punto de extinguirse su último aliento de vida. No pidió un libro de literatura, no pidió un libro de historia, no pidió un libro de poesía, no pidió el periódico para ver cuáles eran las noticias antes de cerrar sus ojos. Pidió el libro. Y cuando le preguntaron, dijo, solamente hay un libro adecuado para un momento como este. No pidió reconocimiento, no pidió sus libros, no pidió aplausos.
pidió el libro. Porque cuando el ser humano llega a la hora final, y nos va a llegar a todos, descubres que hay cosas que ya no tienen peso. Todo el dinero que hayas logrado acumular se queda. Todas las propiedades que hayas logrado adquirir, todos los edificios que hayas remodelado, todos los apartamentos que ahora mismo te generan dinero, todo eso se queda. Toda la fama que hayas logrado alcanzar un día se queda. Todas las placas, certificados, títulos que tengas colgados en las paredes de tu casa, de tu oficina, se quedan. Lo único que sigue siendo verdad, aún frente a la eternidad, es la palabra de Dios. Por eso Hebreos dice que la palabra es viva y eficaz. No es un mensaje muerto. No es una religión vacía. Es la voz de Dios hablándole al corazón del hombre. Y voy terminando en esta mañana, pero tengo que decirte, en medio de una generación en la que vivimos hoy, que tiene acceso a mucha información, pero que lamentablemente vive desconectada de la voz de Dios. Hay mucha información, pero poca conexión. Apúntalo. Hay mucha información, pero poca conexión. Todavía a estas alturas, la gente sigue buscando el éxito, el dinero, la popularidad, reconocimiento, placeres momentáneos. Y esto pasa dentro del Evangelio y fuera del Evangelio. Pero al final, como Isaías decía, es como cuando la hierba y la flor desaparecen. Hoy están, mañana desaparece, mañana se marchita. Pero regreso a Walter Scott cuando pidió el libro. Porque él sabía que lo único que podía sostenerlo camino a la eternidad era la palabra del libro. Sí, la palabra del único libro que permanece. Por eso es que cuando tú analizas la palabra que comparto en la mañana de hoy, la porción bíblica que comparto en la mañana de hoy, tengo que recordarte el libro que ya para el año 1800 tanto Walter Scott pidió, todavía sigue siendo el mismo hoy. Ese libro todavía transforma corazones. Ese libro todavía restaura familias. Ese libro todavía levanta al caído, fortalece al cansado y sigue guiando al perdido hacia Cristo. Tú que me escuchas en esta mañana, si has tratado de llenar tu vida con tantas cosas de las que yo he mencionado en esta mañana y todavía te sientes vacío, es porque todavía te falta el libro. Te falta la palabra del libro y te falta recibir dentro de tu corazón al autor de ese libro que se llama Jesucristo. Porque no es asunto de información lo que necesitamos. Necesitamos su palabra. Porque todo pasará. Las fuerzas pasarán, las emociones pasarán, la vida terrenal pasará, pero te recuerdo nuevamente, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y termino diciéndote en esta mañana, cuando todo lo demás se apague, todavía habrá una voz eterna hablándole al alma del hombre, a la tuya y a la mía. ¿Sabes cuál es esa voz? La voz de Dios a través de su palabra, del libro. El único libro que permanece para siempre. Te deseo un fin de semana lleno de bendición. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios sea contigo y los tuyos. Y gracias por permitirme haber compartido este espacio contigo de bendición digital, donde tus mañanas comienzan en la presencia de Dios. Si así el Señor lo permite, te espero la próxima semana con una nueva reflexión. Bendiciones en el Señor.